1917. Europa está en guerra. En Alemania, al igual que en todos lados, las mujeres hacen el trabajo de los hombres. Los hombres están muertos, en el frente, o son demasiado viejos. En una estación del subterráneo de Berlín, unos cuantos soldados afortunados que lograron obtener licencias encuentran viudas y prometidas, quienes aún sonríen para la cámara. En casa, uno de los soldados demuestra el uso de su máscara de gas. Trajo un regalo magnífico, un tesoro. Es una banana. Es una golosina inusual en este país empobrecido. Tantas personas mueren de hambre como resultado del bloqueo naval británico. Alemania está en descenso hacia el apocalipsis. Apocalipsis, la Gran Guerra. En este fragmento de una película de propaganda alemana, el ogro de la tuberculosis acecha a los niños alemanes. Las raciones de alimentos se reducen a 1000 calorías por día. Durante el curso de la guerra, más de 400.000 civiles alemanes mueren por la desnutrición. Viktor Klemperer, quien luego fue un intelectual célebre, sobrevivió a esta dura experiencia. Escribe: «Jamás me obsesionó la comida antes. Ahora me acuesto y me levanto famélico, cansado, mi imaginación agotada, y una vez más pienso, si tan solo tuviera más papas». El Kaiser, Guillermo II, continúa disfrutando de grandes banquetes. Él y su séquito difícilmente podrían preocuparse demasiado por el destino de los civiles cuando, para 1917, 1 millón de soldados alemanes han muerto ya en los diversos frentes. El Dr. Suckau de Frankfurt escribe un reporte. La señora X, casada durante 11 años, con 2 hijos de 10 y 4 años, una mujer sana, ordenada y trabajadora, siempre de buen humor. Hace 4 semanas su esposo murió en batalla. Ella encendió el gas, incapaz de soportar la pena. En las trincheras, después de 3 años, los hombres están desesperados por ver el fin de la guerra y están llenos de ira. Episodio 4. Ira. En 1917, los alemanes están a la defensiva en el oeste. Están decididos a mantener el territorio conquistado en el norte de Francia y de Bélgica. En el este, Alemania ocupa 310.000 millas cuadradas del Imperio ruso. Rusia, febrero de 1917. El zar Nicolás aún está en el campo, al mando del ejército. En la capital, la zarina gobierna en su lugar. Los rusos la detestan, convencidos de que es una espía alemana. Rasputín está muerto, asesinado debido a su influencia sobre la zarina. En este clima de locura y de fervor religioso intensificado, el zar debe enfrentar una tragedia: el número de muertos. Abre una fábrica de prótesis en Kiev, pensada para apaciguar a los muchos amputados del país. En lugar de eso, simboliza un régimen incapacitado. La guerra amputó la prosperidad y la vitalidad de Rusia, su alma.
El ejército ruso empieza a amotinarse. Muchos soldados abandonan sus puestos para unirse a sus esposas, quienes se manifiestan en San Petersburgo en contra de la guerra, la hambruna y la pérdida de sus esposos. Se les unen los estudiantes y los obreros. Es el principio de la Revolución Rusa. En la capital rusa, la guarnición del ejército responsable por mantener el orden civil se une con los rebeldes. Las mantas proclaman: el pueblo y el ejército unidos. Paz. Larga vida a la República. Y abajo con el antiguo régimen. En marzo de 1917, Nicolás II abdica. Aquí lo vemos filmado por última vez con sus 4 hijas, las grandes duquesas, y con su único hijo y heredero, el zarevich Alexei, un hemofílico demasiado frágil para reinar. Pero la agitación alcanza tal nivel que el Soviet, el Consejo Revolucionario de la capital, exige el fin de la dinastía Romanov, que hundió a Rusia en la guerra. Un gobierno provisional moderado, dominado por el socialista Alexander Kerensky, considera permitir que el zar depuesto viaje al exilio. Nicolás, bajo arresto domiciliario, solicita asilo político a su estimado primo Jorge V, rey de Inglaterra. Mientras espera la respuesta, el zar escribe en su diario: hoy empecé a revisar mis libros y mis pertenencias para elegir lo que llevaré a Inglaterra. La partida de la familia se retrasa porque los niños contrajeron sarampión. La zarina hace que los rapen, lo que a ellos les parece gracioso. Pero se ha perdido tiempo precioso. En Inglaterra, el rey Jorge no quiere poner en peligro su propia popularidad ni su trono. El temor del contagio revolucionario espanta al gobierno británico. Jorge V abandona a su estimado primo, quien tanto se le parece. Los grandes imperios empiezan a caer. En Rusia, ¿pondrá fin a la guerra la revolución? No, porque Kerensky, a la cabeza del gobierno provisional, necesita la ayuda de sus aliados británicos y franceses. Él también aviva las llamas del patriotismo. Kerensky planea una ofensiva. Espera que una victoria una al pueblo ruso alrededor de su régimen democrático y republicano. El aliado de Alemania, el Imperio Austrohúngaro, también está al borde del colapso. Sus pueblos mueren de hambre debido al bloqueo. Al final del año anterior, Viena había enterrado a su emperador, Francisco José, quien murió a la edad de 86 años después de reinar durante más de medio siglo. Vivió lo suficiente para ser testigo del desastre que ayudó a desatar después del asesinato en Sarajevo en 1914. Sus generales habían empujado al emperador a la guerra. Ahora, la mitad de su ejército pereció. ¿Qué puede terminar esta carnicería? En su libro El mundo de ayer, Stefan Zweig captura el pesimismo prevalente. Escribe: las escaleras del Templo de la Paz están bañadas de sangre. Es un legado pesado para el emperador nuevo Carlos I de 29 años, quien está muy consciente de la fragilidad de su imperio después de sus derrotas y las demandas de independencia de sus pueblos, como los checos. Carlos sirvió en el frente. Odia la guerra.
Se opone a la táctica de ataques inútiles con un costo terrible en vidas humanas. Él y su joven esposa, Zita, son católicos devotos. Lo que quiere principalmente es hacer la paz. Le teme a las llamas revolucionarias que se propagan desde Rusia. Dice, las olas de agitación revolucionaria arrasarán con todo. Si los monarcas no hacemos la paz, los pueblos la harán por encima de nuestras cabezas. En marzo de 1917 envía una propuesta secreta de paz a París, que interesa a Francia y a Inglaterra. Pero Carlos rehúsa hacer concesiones a Italia, y las negociaciones fracasan. En Alemania, el Kaiser hace su propia propuesta para terminar con las hostilidades. Sugiere que todas las partes en conflicto acepten el status quo. Alemania se quedará con el territorio conquistado, Bélgica, el norte de Francia y, por supuesto, Alsacia y Lorena. Francia rechaza categóricamente la propuesta de paz de Alemania. Esto solo endurece la posición de los militares alemanes, liderados por el capitán de campo, von Hindenburg. A partir de este punto, con el mando total, el verdadero amo de Alemania, el general Ludendorff. En Berlín, a Ludendorff le preocupan las huelgas y la agitación social que parecen imitar los eventos en Rusia. Las fábricas de municiones han funcionado durante los últimos 3 años con mujeres exhaustas y con soldados quienes ya no pueden servir en el frente. La famosa Volksfrieden, la unión sagrada entre los socialistas y las autoridades gubernamentales que hizo posible la guerra, empieza a romperse. Los líderes socialistas alemanes clave abandonan el partido para fundar la Liga Espartaquista, que exige un fin inmediato de la guerra. Ludendorff solo ve una solución: una victoria alemana lo más pronto posible, poner a Inglaterra de rodillas con lo que él llama guerra submarina irrestricta. Esta decisión cambiará el curso de la historia. 100 submarinos alemanes reciben órdenes de atacar a todos y cada uno de los barcos comerciales, incluso naves neutrales, en contravención de las leyes marítimas internacionales. El canciller alemán Bethmann Hollweg teme una reacción de Estados Unidos. Dice, Alemania está perdida. Los Unterseeboote, los submarinos, reciben la orden de disparar sus torpedos a cualquier barco que brinde provisiones a Inglaterra, incluso los estadounidenses. Los almirantes alemanes calculan que si sus submarinos hunden 500.000 toneladas de barcos por mes, Inglaterra se rendirá en 6 meses. Inicia la primera batalla del Atlántico. Estos comandantes de submarino son los nuevos héroes de Alemania. Entre ellos está este descendiente de emigrantes franceses, quien ahora es un prusiano modelo, Lothar von Arnold de la Perrière. Su submarino, el U-35, es la estrella de una película de propaganda que glorifica sus hazañas. Toma con orgullo el famoso registro de barcos de Lloyd, que lista todos los barcos comerciales y tacha su última presa. Lothar von Arnold de la Perrière hundirá 200 barcos con un total acumulado de más de 400.000 toneladas. Es un récord. Escribe: habría preferido luchar contra el enemigo en batallas navales verdaderas, en lugar de destruir barcos desarmados. Pero nos aseguramos de que las tripulaciones estuvieran en los botes salvavidas.
Les indicamos dónde quedaba el puerto más cercano y hundimos sus barcos con nuestro cañón. Sin embargo, en realidad, los submarinistas alemanes vistos aquí, mientras celebraban una victoria, rara vez se preocupaban por el destino de sus enemigos náufragos. Las tripulaciones a bordo de los barcos mercantes no tienen oportunidad en contra de los submarinos alemanes que acechan bajo la superficie. Los soldados franceses a bordo del carguero militar Gallia no tuvieron oportunidad contra Arnaud de la Perrière, quien hundió su barco sin piedad. La guerra submarina irrestricta confirma los peores temores del canciller alemán. En marzo de 1917, hunden 3 barcos mercantes estadounidenses. Este evento permite actuar a Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos. Necesita una excusa para que Estados Unidos entre a la guerra. Wilson ya no puede seguir siendo un pacifista. Para él, Francia es la cuna de la Declaración de los Derechos del Hombre. Si Francia está amenazada, también lo está la democracia. Declara, los Estados Unidos tienen el privilegio de derramar su sangre por los principios que los engendraron, por la felicidad y la paz que han atesorado. Pero no es solo por principio que desea ayudar a los franceses y a los británicos. Los dos países le deben a los Estados Unidos $2.000 millones. Esta deuda jamás será pagada si Alemania gana la guerra con su guerra submarina irrestricta. Pero Estados Unidos se benefició de su neutralidad. Después de una larga crisis económica, la manufactura estadounidense florece gracias a la exportación hacia Europa de insumos enlatados, algodón, minerales de metal y explosivos para la industria bélica. Los Estados Unidos se volvieron poderosos, y Wilson quiere que jueguen un papel principal en el mundo que surgirá de la guerra. Sin embargo, en 1916, mientras hace campaña para reelegirse, Wilson prometió a los votantes de origen germano que los Estados Unidos permanecerían neutrales. La prensa es sólidamente aislacionista y se opone a cualquier intervención militar estadounidense. ¿Cómo puede Wilson cambiar la opinión pública a favor de la guerra? Tras los ataques con torpedos, estalla otra crisis, lo que le da munición para su posición. En el año anterior, la caballería estadounidense intervino en México después de unos actos de sabotaje a lo largo de la frontera. Wilson sospecha que Alemania está financiando a México para crear agitación en los Estados Unidos. El servicio secreto británico intercepta un telegrama alemán que le promete a México nada menos que los estados de Texas y Arizona si Alemania gana la guerra. Este telegrama le brinda a Wilson el pretexto que necesita para terminar con el aislacionismo estadounidense y para convencer al Congreso de votar por la guerra contra Alemania el 6 de abril de 1917. Los Estados Unidos se suman a la guerra contra Alemania y sus aliados. Unen sus fuerzas con el Imperio Británico, Francia y sus colonias, Rusia, Italia, Bélgica, Serbia, Grecia, Portugal y Japón. El conflicto ahora es verdaderamente una guerra mundial. El 24 de abril, el mariscal francés Joffre visita los Estados Unidos para promover la alianza. Su presencia despierta la pasión por Francia en muchos estadounidenses. En 1781, el marqués de Lafayette hizo una contribución decisiva a la guerra independentista estadounidense. Lafayette negocie. Lafayette, estamos aquí.
pronto se convertirá en el grito de batalla de las tropas estadounidenses. En Francia ya hay un escuadrón Lafayette, conformado por pilotos voluntarios. La bandera francesa ondea junto a las barras y las estrellas. La bandera británica y mantas que proclaman: el infierno es demasiado bueno para los unos. A pesar del entusiasmo inicial, de los discursos apasionados en defensa de la democracia, de los desfiles enormes y de las demostraciones impresionantes de poderío militar, los Estados Unidos prácticamente no tienen ejército. Solo 125,000 tropas, incluso 15,000 de estos infantes de marina, son sus únicos soldados reales. Hay una necesidad urgente de voluntarios. Los estadounidenses siguen el ejemplo de los británicos y publican un afiche de reclutamiento con la imagen del tío Sam, con la frase «Te quiero a ti». Las autoridades estadounidenses esperan que 1 millón de hombres se enlisten, pero en 6 semanas apenas 80,000 lo han hecho. Para los estadounidenses, la guerra está muy lejos. Aún nos persigue el fantasma de la masacre de la guerra civil, que terminó recién 50 años antes. Se emite la ley de servicio selectivo. Al principio, el entrenamiento de los reclutas es rudimentario. No hay nada preparado, a excepción del temido sargento instructor. No hay suficientes uniformes. Usan rifles de madera y también cañones de utilería. Por otro lado, los reclutas con frecuencia son buenos luchadores callejeros. Es una habilidad que adquieren en un país cuya evolución está marcada con derramamientos de sangre. Muy pronto estos hombres se verán sumergidos en una guerra verdadera. Pero ninguno de ellos llegará a Europa si los submarinos alemanes continúan hundiendo los barcos aliados. Deciden colocar armas en todos los barcos y organizarlos en caravanas protegidas por escoltas de destructores. Los destructores son barcos de guerra pequeños construidos para ser veloces y maniobrables, y se entrenó a las tripulaciones para detectar los periscopios de los submarinos al acecho. Los destructores están armados con cargas de profundidad. Son cilindros llenos de explosivos que se lanzan por la borda, programadas para explotar a cierta profundidad. Pueden hundir un submarino u obligarlo a emerger. Las pérdidas alemanas se incrementan y el sistema de caravanas permite que lleguen más suministros a Inglaterra y a Francia. Para la primavera de 1917, Francia ha estado en guerra durante 3 años. Una ofensiva desastrosa en el norte, cerca de la aldea de Crown, en la meseta conocida como Chemin des Dames, el camino de las damas, precipitó una crisis latente en el ejército francés. Las tropas francesas no entienden por qué sus comandantes no han aprendido nada de los ataques suicidas. El general Pétain ahora es el comandante en jefe. Se sabe que se preocupa en realidad por el bienestar de sus tropas, a diferencia de otros generales. La unidad de filmación del ejército francés explota su popularidad. Lo presentan como una figura paterna benevolente en una escena dirigida a calmar la agitación entre las tropas. Bebe su vino de mesa y después de probar la sopa, ordena que la mejoren. Y reparte cigarrillos. Su expresión solemne intenta mostrar cuán grande y decidido es como líder. Los tribunales militares enjuiciaron a 3.500 amotinados. 1.380 recibieron sentencias de prisión largas.
600 son condenados a muerte, han ejecutado a 57, tal como lo demuestran estas imágenes clandestinas y escasas. En la primavera de 1917, en una carta confiscada por la censura del ejército, un soldado francés escribe: si las mujeres supieran cuán terrible es esto, se levantarían juntas para terminar la guerra, gritarían: exigimos a nuestros esposos, abajo la guerra. Otra carta interceptada de un soldado del 36º Regimiento de Infantería dice: protesté igual que los demás, estoy demasiado cansado de la guerra, mi amada y dulce esposa, ten piedad de mi debilidad, perdóname, pero estoy harto de la guerra. El cabo Louis Barthas prefiere anotar en su cuaderno: mientras escribo, estalla la Revolución Rusa. Estos soldados eslavos, sujetos a una disciplina férrea, quienes marcharon hacia la masacre como esclavos pasivos, rompieron sus cadenas. Pero cuidado, simpatizantes. Una palabra subversiva y enfrentarán una corte marcial. Ninguna carta escapa de ser abierta. La ola de motines se disuelve en la resignación, la impotencia y la falta de coordinación con otras huelgas y manifestaciones en las fábricas de sus lugares de origen. Pero el ejército francés ya no tiene fuerza para más ofensivas. El arribo de las primeras tropas americanas trae un rayo de esperanza. El comandante de la Fuerza Expedicionaria de los Estados Unidos, después de cruzar el Atlántico a pesar del peligro de los submarinos alemanes, es el primero en desembarcar. El general John Pershing, de 57 años, recién lideró la expedición militar en México. Desembarca en Bolonia el 13 de junio de 1917. Los franceses admiran su fino porte militar y su apariencia elegante. Los parisienses le dan la bienvenida con esperanza, surgida de la angustia. Lo primero que hace es presentar sus respetos ante la tumba de Lafayette, junto al mariscal Joffre. A 4.800 kilómetros de casa, el ejército estadounidense lucha por ustedes. El 23 de junio de 1917, el alcalde de Saint-Nazaire publica estos avisos. Dentro de unas cuantas horas, las tropas estadounidenses desembarcarán en Saint-Nazaire. Les daremos la bienvenida más amigable. Aclamemos a nuestros aliados cuando pasen. Ondeemos banderas en su honor. La gran República de los Estados Unidos y la nuestra luchan por el mismo ideal de civilización, justicia y honor. Larga vida a los Estados Unidos de América. Larga vida a Francia. Pronto habrá 1 millón de soldados estadounidenses. Al principio, los estadounidenses usan el sombrero de campaña, pero pronto lo cambian por el casco británico, más efectivo. Pero incluso así los chicos pueden reconocerse al instante. Son tranquilos y sonríen amablemente. Los franceses los apodan Samis, en honor al tío Sam. Por su parte, los estadounidenses llaman a los franceses froggies, ranitas, porque se sabe que comen ancas de rana. El cabo Charlie Bell, de 20 años, de Boston, Massachusetts, escribe: estas personas beben vino como si fuera agua. Los estadounidenses, quienes son demasiado jóvenes para beber en casa, rápidamente desarrollan un gusto por el vino. Otro soldado escribe a la Tribuna de Nueva York:
Vinimos a luchar por Francia, y a cambio de eso, nos acechan personas codiciosas que solo nos ven como fuente de dólares. Pero en general, las tropas estadounidenses son populares en todos los lugares donde van. Un periódico parisiense publica una carta al editor. Soy la dependienta parisiense más feliz de todas, y pronto seré la mujer más feliz cuando me convierta en la señora de Robinson. Tanto los franceses como los británicos quieren obligar a Pershing a integrar a los soldados estadounidenses en las unidades francesas. Pershing se rehúsa, insiste en tener un ejército estadounidense. Y dice, nadie jamás pone vino nuevo en odres viejos. Como una concesión a sus aliados, asigna a los soldados afroamericanos a las unidades amalgamadas. Los soldados afroamericanos se sorprenden por la bienvenida que reciben de las tropas francesas. En casa, estos nietos de esclavos aún viven bajo la opresión de la segregación. Su comandante francés, el general Godbey, dice, jamás olvidaremos el heroísmo de nuestros compañeros de armas afroamericanos. Pero en el ejército estadounidense, los soldados afroamericanos usualmente se ven relegados a las labores alejadas del combate. Los instructores franceses y británicos, a quienes se encarga de mejorar las destrezas de combate de los estadounidenses, consideran deficiente su entrenamiento. Tomará tiempo convertir a los estadounidenses en soldados verdaderos. También están desesperadamente escasos de equipo. Los Estados Unidos aún no pueden suplir las necesidades de sus tropas. Deben comprarle a Francia 2.500 cañones, 11 millones de proyectiles de artillería, 50.000 ametralladoras, 200 millones de balas, 4.500 aviones y, sobre todo, 235 FTs de la Renault. Este nuevo tanque revolucionario, el primer vehículo blindado con una torre giratoria, es crucial para la guerra de movimiento que Pershing quiere luchar. Para financiar esta compra exorbitante, los Estados Unidos lanzan una emisión masiva de bonos. El pequeño vagabundo, interpretado por Charlie Chaplin, quien en esa época era la estrella de cine más famosa del mundo, exhorta a las audiencias a comprar los bonos de libertad. Los franceses ahora ya también están acostumbrados a las solicitudes constantes para comprar bonos de guerra, al igual que los ciudadanos de todas las naciones que luchan para derrotar al Kaiser. Los cinéfilos son blancos frecuentes. En esta escena famosa, una década antes de las películas con sonido, un soldado se dirige a la audiencia directamente, mientras detrás de la pantalla un actor real dice sus líneas. Damas y caballeros, solo tengo una palabra que decirles. Suscríbanse. La guerra cuesta 50 veces más de lo previsto en 1914. Los industrialistas como Renault, Ford, Krupp y Citroën se vuelven ricos. Ubicadas en el distrito 15 de París, las fábricas de Citroën fabrican 26 millones de proyectiles. En el ruido infernal de los talleres cavernosos, mujeres mal pagadas trabajan 11 horas al día, incluso los domingos. El 1 de julio de 1917, el rey Jorge V de Inglaterra llega al continente. Es su 104ª visita al frente. En las dunas que bordean el Mar del Norte, el ejército belga les rinde tributo. El monarca belga Alberto I se aferra heroicamente a lo que queda de su país. Alberto es primo del rey Jorge V. Ambos son de origen alemán, descendientes de la casa de Sajonia, Coburgo-Gotha. Pero el rey Jorge decidió cambiar su nombre. Desde ahora en adelante, la familia real británica se llamará la Casa de Windsor.
Jorge V está preocupado. Los submarinos alemanes están matando de hambre al pueblo inglés y asesinan víctimas incontables. Debe encontrar una salida. Su solución es apoderarse de las bases de submarinos del Kaiser en la Bélgica ocupada, en Ostende y en Brujas. Los líderes militares británicos preparan esta ofensiva en Bélgica. Su comandante es el mariscal de campo Haig, apodado por sus hombres, el carnicero del Somme. El ejército de Haig también atravesó una crisis. Ejecutó a 306 soldados británicos de las trincheras por negarse a subir por las escaleras y salir a una muerte segura. En abril de 1917, en un ataque a la estratégica cordillera de Vimy, 10.600 canadienses resultaron mutilados o muertos. Las pérdidas son tan grandes que incluso es difícil conseguir reemplazos voluntarios. En Canadá, el plan de Londres de imponer el reclutamiento en todo el Imperio Británico desata disturbios. El primer ministro británico, David Lloyd George, de 54 años, se opone a una ofensiva nueva en este sector estratégicamente difícil en Flandes, donde las defensas alemanas son más fuertes que en cualquier otro punto a lo largo del frente. Lloyd George, un centrista prudente, está genuinamente horrorizado de que 200.000 soldados imperiales británicos ya hayan sido sacrificados. Quiere esperar a que los estadounidenses entren en acción, pero no logra convencer a sus líderes militares. Rígidos y de miras estrechas, son incapaces de imaginar otras estrategias. Planificaron el siguiente ataque minuciosamente, para lo que usaron estos modelos del campo de batalla. El objetivo es romper las líneas enemigas cerca de la aldea belga de Passchendaele. El 31 de julio de 1917, la ofensiva inicia. Es una repetición del mismo escenario de locura intentado una y otra vez a lo largo de los últimos 3 años. Esta vez, la artillería británica desata una lluvia de 4 millones de proyectiles, 4 veces más que en la batalla del Somme. Después de 15 días de bombardeo, envían los tanques, justo igual que el año anterior en las orillas del Somme, pero en números aún mayores. 100 tanques Mark IV, monstruos de 30 toneladas equipados con 3 ametralladoras o 2 cañones. Aplastan el alambre de púas y abren un camino para 2 ejércitos británicos, apoyados en su flanco para las unidades francesas, para lanzar un ataque a las posiciones alemanas. A pesar del nutrido fuego enemigo, el avance de los aliados es espectacular. Hasta que, de repente, los aliados se detienen en seco. Una tormenta extraña convierte el terreno externo en un mar de lodo, tal como lo describe el capitán Edwin Bond, del 1er Regimiento de Warwickshire. Hay quejidos por todos lados. Los heridos se arrastran hacia los cráteres en busca de protección. La lluvia continúa y el agua sube en los agujeros. Incapaces de moverse, los heridos se ahogan. Un oficial llora a la par mía. Mis hombres están en shock. Debo escalar sobre los cuerpos. Una mano se levanta y me agarra. Horrorizado, saco a un hombre vivo de entre una pila de cadáveres.
Los tanques se quedan varados en el lodo y son presas fáciles para los cañones 77 alemanes. Los alemanes despedazan los tanques inhabilitados y recuperan lo que pueden. Alemania se ha quedado sin acero para fabricar tanques debido al bloqueo de los aliados. Septiembre de 1917. Los líderes militares persisten en su disparate. Semana tras semana, el mariscal de campo Haig relanza el ataque. El suelo de barro sigue empapado, lo que agrava la miseria de los hombres. Cortaron las líneas telefónicas. Solo las palomas mensajeras pueden atravesar el granizo de las balas. Entregan las noticias espantosas a Haig, quien le resta importancia a la magnitud del desastre en sus reportes al gobierno. Según el plan de Haig, capturaría el pueblo de Passchendaele en unas cuantas horas durante el primer día de la ofensiva. Tardó 3 meses. Finalmente, ocupan el pueblo después de que los canadienses libran una lucha sangrienta calle por calle. El soldado raso Arthur Lapointe de los Bandus dice: Passchendaele luce como un pueblo azotado por un cataclismo terrible. Estos campos de la muerte no volverán a ver vida jamás. El primer ministro británico Lloyd George dice: Passchendaele por siempre se encontrará entre las batallas más grandes, más sangrientas y más inútiles de la historia. El cirujano de campo canadiense John McCrae escribe, en Los campos de Flandes, uno de los poemas más conmovedores jamás escritos sobre la guerra. En los campos de Flandes se mecen las amapolas, entre hileras de cruces. Somos los muertos. Hace pocos días vivíamos, sentíamos el amanecer, veíamos el brillo del crepúsculo. Amábamos y éramos amados, y ahora yacemos en los campos de Flandes. Y todos los demás aguardan, ansían, esperan el día de la liberación.